Este material ha sido extractado del curso de enseñanza superior El Universo Mecánico y reeditado para su uso en el plan de enseñanza media. Fondos para el Universo Mecánico provistos por el proyecto Annenberg CPB, hecho posible por la Fundación Nacional de Ciencia. Si levanto este bloque, estoy trabajando contra la gravedad. Una vez que lo he hecho, el bloque tiene energía potencial. Si lo suelto, la energía potencial se convertirá de inmediato en energía cinética. Pero observen qué ha pasado. La energía cinética ha desaparecido, la energía potencial ha desaparecido y mi trabajo ha desaparecido. Ahora, no soy una de esas personas que piensan que los demás no aprecian mi trabajo, pero ¿qué sucedió? La respuesta es, se convirtió en calor, el movimiento al azar de átomos y moléculas. Y la evidencia de ese calor es el hecho que la mesa está un poco más caliente que mucho antes. Por lo tanto, hay una cierta conexión entre temperatura y el movimiento de átomos y moléculas. Esa conexión es nuestra historia de hoy. Encontrar un método exacto para medir la temperatura es todo un desafío. A veces es difícil comprender a la temperatura, ya que al no tener dimensiones físicas, no es posible efectuar una medición directa. Mientras que la longitud de un objeto puede ser medida en metros y su masa en kilogramos, la temperatura solo puede ser medida por sus efectos. Las escalas termométricas son escalas realmente científicas, ya que ofrecen bases estándar de comparación. Un punto de referencia muy útil es la temperatura de congelación del agua. En la escala Celsius, el agua se congela a los 0 grados. En la escala Fahrenheit, a los 32 grados. Otro punto de referencia confiable es el punto de ebullición del agua. En la escala Fahrenheit, hierve a los 212 grados y hierve a los 100 grados en la escala Celsius. Pero el agua y las personas no son los únicos afectados por la temperatura, no importa cómo la midamos. La temperatura también puede afectar a la presión. Presión es la fuerza ejercida por unidad de superficie. En este caso, sobre la tela de un globo de aire caliente. Obviamente, la presión es afectada por el calor. Pero esa no es la única manera de inflar un globo. ¿Cómo se llena un globo de gas? O llegado el caso, ¿cómo ejercita presión contra una pared sólida? Cada vez que una molécula de gas choca contra una pared, ejerce un pequeño empujón. Por supuesto, al rebotar contra la pared, la molécula cambia de momento. El cambio de momento significa que una fuerza debe haber actuado sobre la molécula. A su vez, eso significa que una fuerza opuesta debe haber actuado sobre la pared.
En la medida en que mayor cantidad de moléculas chocan contra la pared, los empujones individuales comienzan a unirse en una proporción inimaginable. Aún dentro de un gas común como el aire, existe un continuo batir de las moléculas. Una presión constante y uniforme contra la pared. Este fenómeno es ilustrado por un cálculo computarizado similar al utilizado hoy por muchos científicos modernos en sus experimentos. En este caso, el pistón y cada uno de los átomos están programados para obedecer las leyes de Newton y luego soltarse. El pistón cae como si estuviera bajo la influencia de la gravedad, pero los átomos que chocan contra él lo mantienen arriba. La masa encima del pistón nos demuestra la magnitud de la presión ejercida. Esta clase de cálculo es llamada simulación dinámica molecular. Una simulación dinámica molecular puede llegar a explicar por qué el combustible es necesario para mantener elevado a un globo de aire caliente. Calor es la energía del movimiento azaroso de átomos y moléculas. Al calentar un gas, incrementamos la energía cinética de todas las moléculas. Cuanto más caliente el gas, mayor la presión ejercida por cada choque contra la pared. Es por eso que calentando un gas incrementamos la presión. O a la inversa, por eso se necesita mayor cantidad de gas para mantener la presión. En este caso, debido al calentador, menor cantidad de moléculas de aire son necesarias para mantener el balance de presión dentro del globo. Pesa menos que el mismo volumen de aire y le otorga al globo su fuerza ascensional. En el espíritu científico, reducido a su esencia, todo se trata de fuerza y momento, acción y reacción. Isaac Newton escribió el libro sobre fuerza, momento, acción y reacción. Y este libro también hablaba de la presión y el volumen del gas. En efecto, su contenido fue algo sorprendente, porque comprobó que aún el gran Sir Isaac podía equivocarse. La explicación correcta, basada en las leyes de la mecánica de Newton, pero no en su teoría de los gases, fue provista por los científicos del siglo XIX, Joule Maxwell y Boltzmann. Expresada en terminología moderna, descubrieron que la presión del gas es proporcional al número de moléculas e inversamente proporcional al volumen. Y también es proporcional a la energía cinética promedio de una molécula. Aplicando las leyes de movimiento de Newton a la molécula individual de gas, descubrieron que la constante de proporcionalidad es simplemente 2/3. Este gran discernimiento teórico provino como resultado del incremento de conocimientos experimental con relación a la naturaleza de los gases. En los 1600, cuando la línea que dividía a la ciencia de la brujería era en verdad muy fina, requeriría de un investigador notable aceptar el desafío de los gases invisibles. Fue un químico y también físico, muchas veces acusado de agregar demasiada física a su química. Su nombre era Robert Boyle. Por una década y media trabajó en su laboratorio en Oxford. Más que su contemporáneo Isaac Newton, el enfoque de Boyle era muy avanzado para la época. Contrató asistentes e insistió en el método científico, pero contrario a Newton, Boyle se mantenía accesible al público. Hasta su muerte en 1691, la sociedad londinense consideró a Robert Boyle uno de los científicos más populares de la época. Boyle fue uno de los primeros científicos en aplicar el enfoque cuantitativo
anotando hasta el más mínimo detalle, lo cual permitía a otros repetir, verificar e incluso avanzar en su investigación. El método de Boyle fue aceptado universalmente y conocido como el método científico. Digamos que por lo general, Boyle practicaba su ciencia con un cuidado minucioso. Mediante este método descubrió que a una temperatura fija, el producto de la presión por el volumen del gas es casi constante. Mientras la temperatura de un gas típico no varíe, la presión es inversamente proporcional al volumen. La ecuación experimental PV es igual a una constante. Es conocida como la ley de Boyle. La aplicación de la mecánica a las propiedades del gas explican el significado interno de esa ley. La constante en la ley de Boyle es igual a 2/3 del número de moléculas por la energía cinética promedio de cada molécula. En otras palabras, PV es proporcional al total de energía cinética de todas las moléculas de gas. Por lo tanto, calentar un gas ocasiona un aumento de presión o una expansión de su volumen. Y calentar un gas también puede ocasionar un incremento de temperatura. Así que la temperatura está relacionada a presión y volumen. ¿Pero cómo? Esa es la pregunta que se hizo Monsieur Jacques Alexandre César Charles. Charles estaba intrigado por los vuelos en globo de aire caliente de los famosos hermanos Montgolfier, pioneros en esta forma de transporte. El 1 de diciembre de 1783, Charles participó del segundo vuelo en globo en la historia. Y siendo pionero tanto en las ciencias como en el espacio, comenzó a explorar la naturaleza de los gases. Su curiosidad lo llevó a descubrir que los gases se expanden la misma cantidad bajo un aumento dado en la temperatura. Charles discutió sus descubrimientos aún no publicados con Joseph-Louis Gay-Lussac, otro científico francés y entusiasta de globos, que había logrado elevarse a una altitud inimaginable, 4 millas. Al publicar sus descubrimientos, Gay-Lussac describió, criticó y mejoró en forma considerable los descubrimientos de Charles. A una dada presión, el volumen de un gas, cualquier gas, cambia en la misma cantidad por cada grado de incremento de temperatura. De ser cierto, existiría una temperatura tan baja en que el gas no ocuparía volumen alguno. Al calentarse el gas, su volumen incrementaría en forma proporcional a la temperatura. Por supuesto, la razón por la cual aumenta el volumen es el aumento en la temperatura o energía cinética de las moléculas. Esta idea lo llevó a un nuevo concepto referente a la temperatura. Tendría un significado absoluto basado en las propiedades universales del gas. Cero absoluto, la temperatura más baja posible, sería la temperatura a la cual el gas carecería absolutamente de calor. De acuerdo a Charles y Gay-Lussac, cero absoluto ocurriría a 273 grados bajo cero Celsius o 459 grados bajo cero Fahrenheit. El concepto de una temperatura absoluta fue perfeccionado por Lord Kelvin y en su honor se llamó escala Kelvin a la escala absoluta. En la escala Kelvin, la temperatura es directamente proporcional al volumen del gas, tal como Charles y Gay-Lussac dijeron que debía ser. Pero el doble de gas debe ocupar el doble de espacio. En otras palabras, el volumen también debe ser proporcional al número de moléculas de gas. La ley de Boyle dice que a una temperatura constante, PV es constante, pero si T cambia, esa constante también debe cambiar. Por lo tanto, PV
es proporcional a nt, ya sea que n y t sean constantes o no. Se define a la constante de proporcionalidad K como equivalente a 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Esta definición determina el tamaño de un Kelvin y a la vez fija la escala de temperatura Kelvin. Por ejemplo, el hielo se derrite a 273 kelvins. Y el punto de ebullición del agua es 373 kelvins. Los experimentos de Church y Gay-Lussac sugirieron que dado que el gas puede ser comprimido, los gases deben estar compuestos de partículas individuales separadas por un vacío. Aplicar las leyes de la mecánica a esas moléculas invisibles nos lleva a la teoría cinética de los gases, la cual dice que la energía cinética de un gas, o sea, el efecto colectivo de choques moleculares, es lo que otorga a dicho gas su presión y volumen. Pero presión por volumen también está relacionado a la temperatura absoluta. Y así, finalmente, existe una relación simple y directa entre temperatura y calor. La temperatura absoluta está dada por 2/3 de la energía cinética promedio de una molécula de gas. Y por supuesto, el calor de un gas es la energía cinética promedio de sus moléculas. En otras palabras, calor y temperatura pueden relacionarse a una propiedad mecánica, la energía cinética, de moléculas individuales de gas. Una vez más, no importa dónde incrementen o disminuyan, toda temperatura está relacionada a la presión del gas por la ecuación PV es igual a nKT. Esta ecuación, vital en la física y la química, es llamada la ley de los gases ideales. No todos los gases son ideales, pero la ley de los gases ideales describe con exactitud el comportamiento de numerosos gases. Más que una simple definición de la escala de temperatura absoluta, expresa las leyes de Boyle y Charles y nos conduce a la teoría cinética de la temperatura.